Bienvenidos una vez más aquí a este su programa Visión Económica a las 18 horas. Don Leo Valverde y un servidor Alejandro Noel con una forma diferente de decir y hacer noticias. Estamos en un panel especial sobre las consecuencias del COVID-19 y al mismo tiempo estábamos conversando con Porfirio Báez, que es el presidente de la Federación de Asociaciones Industriales de aquí de la República Dominicana, en el cual estaba conversando sobre el uso de los fondos que están siendo liberados del encaje legal y también de otros fondos para el préstamo a las micro, pequeñas y medianas empresas. Don Porfirio. Don Porfirio. Sí, no, para concluir, el problema está que el Banco Central no tiene un mecanismo para saber a quién le dieron el dinero, ni qué categoría de empresa, por su clasificación legal, es la que recibió los fondos. Ellos, en su instructivo, no incluyeron las sugerencias que nosotros le hicimos en el 2017 y se la volvimos a reiterar ahora. Siempre pasa lo mismo. Pero ellos son grandes, ellos son los que llevan la economía. Quizás hay un comentario. Sí. Discúlpame para que entre, soviético. Me preocupa muchísimo porque nosotros estamos muy preocupados por la informalidad. Pero tú no me puedes decir a mí, yo soy economista de 35 años de ejercicio profesional y académico, que el Banco Central cuando le manda dinero a los bancos no tiene mecanismos para saber a quién le manda el dinero. Porque sea un sector formalizado y un sector conectado con la tecnología, es el Sistema Bancario y Financiero Nacional y es el Banco Central. Entonces, vamos a hablar de voluntad política sobre eso. Soviético. Hay quizás hacer un par de puntualizaciones. Se ha estado trabajando de la mano con el Banco Central de la República Dominicana precisamente para buscar mecanismos donde los recursos vayan dirigidos a aquellos MIPYMES, sobre todo los que más lo necesitan, que quizás no son los que tienen una clasificación A en el sistema financiero. Entonces, ahí estamos trabajando puntualmente con dos instituciones financieras, por un lado con Banco de Reserva, por otro lado con el Banco BHD León y con las instituciones de microcrédito actualmente. De modo que una de las cosas, precisamente como decía Ramón, que se están tomando en cuenta es el tema de la certificación MIPYMES a la hora de otorgar los recursos al micro, pequeño, mediano empresario. Ahí estamos terminando de diseñar una certificación MIPYMES que más allá de ser utilizada para compras públicas, pueda ser utilizada también para otros fines, inclusive de empresas que no están del todo formalizadas o que su nivel de formalidad es quizás a la mitad, o sea, que no tienen un nivel de formalidad a nivel de la TCS, aunque quizás sí sean formales a nivel de pago de impuestos en DGI y la formalidad en Cámara de Comercio. La idea es poder atender la mayor parte del público posible y que no se nos quede nadie fuera, o que se nos quede la menor cantidad de MIPYMES fuera. Sí les voy a ser sincero, ninguno estamos preparados para una crisis como esta. Se nos mal precisamente porque no existe un registro, no sabemos un registro para saber que la empresa de Juan Pérez que está en la esquina es informal y cómo la ataco, si está registrada dentro de una institución de microcrédito. Entonces ahí lo que hemos hecho es una alianza con las instituciones de microcrédito, con la propia DGI y con diferentes instituciones del Estado que contienen algunas pistas o informaciones de quiénes son formales y quiénes son informales, para poder garantizar que esos recursos lleguen a la mayor cantidad posible de estas empresas. Muchas de estas empresas generalmente tienen alguna relación comercial con alguna institución de microcrédito o con una cooperativa, y a través de esas instituciones es la vía quizás para llegar a ellos. Y lo segundo con lo que estamos trabajando es en sacar el Fondo Nacional de Garantía, que sí va a venir a revolucionar la forma en la que se otorgan los créditos en la banca. Entonces, la idea de ese Fondo Nacional de Garantía es que exista un fondo que pueda prestar garantía en una parte del porcentaje de los préstamos a los cuales tendrían acceso los micro, pequeños y medianos empresarios,
y que ese fondo de garantía ante un impago del micro, pequeño, mediano empresario cubra una parte de las pérdidas para el sistema financiero nacional. Eso Discúlpame que te permitiría interrumpa. ampliar el acceso al crédito. ¿Tú crees que eso, que el fondo de garantía, por ejemplo, si le inyectaran recursos porque no tiene, ¿verdad? Estos 20.000 millones o lo que se liberen pudieran ir a ese fondo de garantía y que entonces tengamos mayor control sobre estos recursos? Más que los 20.000 millones que vayan al fondo de garantía, no serían estos 20.000 millones de pesos, sino que se capitalizaría el Fondo Nacional de Garantía con otros recursos para garantizar precisamente los préstamos a las MIPYMES, tanto del encaje legal actual como el recurso del sistema financiero per se, de modo que sea muchísimo más fácil para el empresario que no tiene que poner en garantía en muchos casos acceder a estos fondos. Muy bien, vamos a escuchar a Manuel Pero García. obviamente no se quede en Sí. caseado. ¿Perdón? Sí, pero yo quisiera tomar un puntito en esto, y es que en los últimos 50.000 millones de pesos que se han sacado para del encaje legal, costo cero para los bancos, quiero que hacerlo esto, y para prestarlo al mínimo del 8%. Tradicionalmente se han puesto para hacer préstamos al 6.50%, 6.75% de vehículos de lujo. O sea, eso no hay que buscarle las 5 patas al gato. Es que todo el tiempo el sistema bancario ha dicho que no hay garantías para ello y por lo tanto ellos prestan ese dinero a donde ellos tienen garantizado su retorno para atrás. Y eso es lo que nosotros que tenemos que hacer valer fuera del asunto bancario, que sea una imposición de las autoridades monetarias. No es el deseo de los bancos, sino el hecho que tengan que ir a los micros, pequeños y medianos empresarios. No es por conveniencia, porque ellos están, esos 53.000 millones, si usted le calcula el 8%, son 4.000 millones de pesos de beneficios que no tenían el año pasado los bancos comerciales. O sea, siempre se le está dando dinero a ellos para ganar y nunca ha habido ningún tipo de sacrificio de ni ellos ni los que controlan esos recursos. Bueno, en lo que Manuel interviene, ciertamente la voluntad política de esta estrategia de fomento de las MIPYMES no es generar el rentismo de los sectores que ya están consolidados, es fundamentalmente cómo salvamos el 98% del parque empresarial de República Dominicana. ¿Cómo lo salvamos? ¿Cómo mantenemos 2.7 millones de gente trabajando en el sector y cómo el 40% del PIB que se genera en este sector nosotros lo garantizamos que esto se va a mantener? De eso se trata. Entonces parece que la incidencia del sector todavía está débil. Vamos a escuchar a Manuel, a ver. Manuel García. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me están escuchando, verdad? Sí. 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 Buenas tardes a todos, un gran honor participar en este programa y con todos estos amigos que nos acompañan. Bueno, lo que dice Porfirio es una realidad que está pasando. Yo pienso que la medida de poner en circulación ese dinero dirigido a las MIPYMES debió estar acompañada de la flexibilización de los préstamos. O sea, de que no se le esté pidiendo tantos requisitos a las pequeñas empresas. Y si no, como dice nuestro amigo, ¿verdad? De que también se le dé participación, si no hay manera, de que se utilicen otros medios, otros intermediarios financieros como las cooperativas, para poder colocar el dinero a las pymes. Yo quiero decirles, señores, si ese dinero no llega a las pymes, no hay arranque. Esa es la realidad. El 80-90% de las pequeñas empresas de este país, para poder comenzar a trabajar otra vez, necesita esos recursos. Si esos recursos no llegan, no van a poder arrancar. Entonces, el esfuerzo que se ha hecho para mantener los empleos no va a ser fructífero, no se va a poder completar, porque las empresas necesitan recursos para arrancar. Esa es la realidad. A mí, por otro lado, me preocupa un poquito todo el proceso de arranque, cambiando un poquito de tema, de la apertura, el proceso de apertura de la economía.
el plan que tiene el gobierno de cómo hacerlo, creo que se deben de especificar claramente los sectores que van a ir arrancando, tomando en cuenta de que hay sectores, principalmente como el de las pymes, que no aguantan mucho, que están pasando por una situación muy dificultosa, muy precaria. Mucha gente que no ha podido pagar alquileres de locales, que tienen atrasado pago de impuestos, préstamos, etcétera, y que no tienen recursos. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte, pero también creo que el gobierno debe de crear un protocolo de seguridad para los empleados. Creo que se debe de descifrar claramente todo lo que se va a hacer con los empleados y la manera como se van a proteger. Porque si arrancamos de una manera desinformada, que donde nadie sabe lo que va a pasar, pues posiblemente dentro de 2 meses haya que parar el país otra vez. Y ese no es el objetivo, esa no es la manera, este país no aguanta eso. Entonces se debe crear ese protocolo y crearse una campaña de publicidad dirigida a ese proceso de apertura. Que no solo se le esté diciendo a la gente ahora que hay que quedarse en casa, ya dentro de poco no es quedarse en casa, sino de reinsertarse al trabajo. Bueno, Manuel, discúlpame, en el día de hoy se anuncia que el gobierno ya ha tomado medidas y que tiene 5 fases para el proceso de reinserción de las actividades socioeconómicas, culturales y políticas en la República Dominicana hasta el 10 de agosto, ¿verdad? Es más, hasta el 31 de agosto. Están las etapas y todos los sectores, cómo se irían articulando, ya están definidos en la estrategia que se planteó ya oficialmente en el día de hoy. A mí me gustaría, Ramón Porfirio me estaba haciendo una seña, parece, quería intervenir, pero antes de que él intervenga, yo creo que ciertamente el sector de las MIPYME y el liderazgo debe hacer una incidencia y tiene la suerte de que el Viceministerio de Fomento de las MIPYME, como el brazo ejecutor de la estrategia MIPYME País, a través del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, yo pienso que hay que hacer una fuerte incidencia para salir de esta crisis en otro nivel. Es decir, que no es posible que se destinen recursos para fortalecer el sector y que estos recursos vayan a otros sectores. Y no es que esté en contra de que se le asignen recursos a otros sectores. Yo lo que quiero es que se especifique que los recursos que se habiliten para MIPYME vayan a MIPYME. Hay una debilidad y es que no tenemos el control de la estructura financiera para el fortalecimiento de las MIPYME, sino que los bancos privados tienen su normativa. El banco público, que es el Banco de Reserva, no le asignan solamente la cuota que le corresponde de los dineros liberados, y eso es una limitación. Entonces, tendríamos que definir cuál va a ser la estrategia. Manuel plantea las cooperativas, pero tenemos que buscar otras alternativas, además de las cooperativas, para que el sector de las MIPYME, los bancos lo saben perfectamente, que el gran dinero que movilizan es el dinero de nosotros. Es decir, porque las grandes compañías, ¿qué dinero tienen? Incluso se le financian las nóminas vía la línea de crédito y vía la estructura que tienen. Donde está la gran debilidad es en este sector. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer entonces, Sovieki y demás, para que ciertamente los recursos financieros, que no es lo único, pero que es una parte estratégica de la mesa de fortalecimiento de las MIPYME? Bueno, en ese sentido vamos ahora a una pausa, pero debemos también decir de los sectores qué es la forma más expedita de comenzar a reinsertarse a la economía. Esa es una pregunta que vamos a contestar en el próximo segmento. Señor director.